Déjenme contarles algo que nunca imaginé que viviría el día más feliz de mi vida. Ahí estaba yo, con mi vestido color marfil, frente a 400 invitados, sosteniendo la mano del hombre que me había devuelto las ganas de vivir después de 5 años de viudez. Las luces brillaban, la música sonaba suave, todo era perfecto, hasta que mi propio hijo se puso de pie en medio de la recepción y gritó algo que me heló la sangre. Eso es un padrastro, es un perdedor. Mamá, de verdad que tocaste fondo esta vez. Su esposa, mi nuera, se rió tan fuerte que todos voltearon a verla. Y entonces pasó algo que jamás olvidaré. Toda la familia de ella comenzó a reírse también. Carcajadas, burlas, señalando con el dedo a mi esposo, que estaba parado junto a mí con su traje sencillo, sin decir una palabra. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi hijo, el niño que crié sola después de la muerte de su padre, el mismo al que le pagué universidad, carro, boda, estaba destruyendo el momento más importante de mi nueva vida delante de todos. Y lo peor, no parecía importarle. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo misma apenas estaba descubriendo, era quién era realmente el hombre que acababa de convertirse en mi esposo. Y cuando la verdad salió a la luz 30 minutos después, cuando sus hombres llegaron y las puertas del salón se cerraron con seguro, todo cambió. Pero voy a contarles esta historia desde el principio, porque necesitan entender cómo llegué a ese momento, parada en mi propia boda, viendo a mi hijo humillarme sin piedad, mientras mi nuevo esposo permanecía en silencio, observando todo con una calma que yo no entendía entonces. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les resuena, si alguna vez han sentido que su familia no valora lo que hacen por ellos, dejen un comentario diciéndome de dónde me están escuchando. Suscríbanse al canal porque aquí compartimos historias reales como esta, historias de mujeres que encontraron su fuerza cuando todo parecía perdido. Y quédense hasta el final, porque lo que pasó después de esa humillación fue algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Ahora sí, déjenme llevarlos al comienzo de todo esto. Mi nombre es Elena Mendoza, tengo 62 años, y durante la mayor parte de mi vida fui la esposa perfecta, la madre sacrificada, la que siempre ponía a los demás primero. Cuando mi esposo Ricardo murió hace 5 años de un infarto fulminante, mi mundo se derrumbó. Teníamos 35 años de casados. Él era contador en una firma mediana en Guadalajara. Yo trabajaba como maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Vivíamos bien, con dignidad. Después de su muerte me quedé sola en esa casa grande que habíamos comprado juntos, llena de recuerdos y de silencio. Mi hijo, Javier, tenía 32 años cuando perdió a su padre. Ya estaba casado con Sofía desde hacía 4 años, y para ese entonces yo ya había notado ciertas actitudes en ella que me incomodaban, pero nunca dije nada. Una madre no se mete en el matrimonio de su hijo, ¿verdad? Los primeros 2 años de viudez fueron los más duros. Javier venía a visitarme los domingos, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano. Sofía casi nunca venía, siempre tenía una excusa: dolor de cabeza, compromisos, cansancio. Pero yo entendía, o eso me decía a mí misma, todos tienen sus vidas ocupadas. Durante esos años, seguí siendo la madre que siempre fui. Cuando Javier me pidió que le prestara dinero para ampliar su negocio de importaciones, le di mis ahorros sin pensarlo 2 veces. 150,000 pesos que tenía guardados para mi retiro. Te lo pago en 6 meses, mamá, me prometió. Han pasado 3 años y nunca vi ese dinero de vuelta. Cuando Sofía quería remodelar su casa, fui yo quien pagó los muebles nuevos de la sala. 80,000 pesos. ¡Ay, suegra! Es que usted tiene tan buen gusto, me decía ella con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Yo me sentía útil, necesitada. ¡Qué tonta fui! Las visitas se fueron espaciando, de cada domingo a cada 15 días, luego una vez al mes.
luego solo en ocasiones especiales y ni siquiera en todas. El Día de las Madres del año pasado, Javier me llamó por teléfono. Mamá, perdón, se nos complicó el día. Te vemos la próxima semana. Esa próxima semana nunca llegó. Yo seguía dando, seguía siendo la mamá disponible. Cuando necesitaban que cuidara a su perro porque se iban de viaje, ahí estaba yo. Cuando Sofía organizaba cenas y necesitaba ayuda en la cocina, yo llegaba temprano a prepararles todo. Y ellos tomaban y tomaban, sin dar nada a cambio, ni siquiera un gracias sincero. Hace 1 año y medio, decidí tomar clases de pintura los martes por la tarde. Era mi pequeño escape, mi momento para mí. En una de esas clases conocí a Roberto. Roberto era un hombre callado, de 65 años, siempre vestido con ropa sencilla, jeans, camisas de algodón, zapatos cómodos. Pintaba paisajes con una delicadeza que me fascinaba. Nos hicimos amigos rápidamente. Él también era viudo. Había perdido a su esposa hacía 7 años. No tenía hijos. Me contó que se dedicaba a inversiones y negocios pequeños, pero nunca entró en detalles y yo nunca pregunté. No me importaba a qué se dedicaba. Me importaba cómo me hacía sentir. Con Roberto volví a reír. Volví a sentirme mujer, no solo madre o abuela en espera. Salíamos a caminar por el parque, íbamos al cine, tomábamos café y hablábamos durante horas. Él me escuchaba de verdad, no como Javier, que siempre estaba distraído con su teléfono. Después de 6 meses de amistad, Roberto me invitó a cenar a un restaurante bonito, nada ostentoso, y esa noche me tomó la mano y me dijo: Elena, no soy bueno con las palabras bonitas, pero contigo me siento vivo otra vez. ¿Me darías la oportunidad de hacerte feliz? Lloré. Lloré porque hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba qué me haría feliz a mí. Siempre era yo la que preguntaba qué necesitaban los demás. Le dije que sí. Cuando le conté a Javier que tenía pareja, su reacción fue fría. Ah, qué bien, mamá, mientras seas feliz. Pero en su tono había algo más, algo que no supe identificar entonces. Sofía ni siquiera se molestó en responder al mensaje que le mandé. 3 meses después, Roberto me propuso matrimonio. Fue sencillo, sin rodeos, muy de su estilo. Casémonos, Elena. No quiero perder más tiempo. A nuestra edad cada día cuenta. Tenía razón, acepté, y cuando le di la noticia a mi hijo, ahí empezó todo a cambiar. Su tono se volvió despectivo. ¿Casarte? ¿A tu edad? Mamá, por favor. Sofía fue peor. Espero que por lo menos tenga dinero ese señor, porque si no, no entiendo qué haces. Sus palabras me dolieron, pero yo estaba decidida. Iba a casarme con Roberto porque lo amaba, porque me hacía feliz, porque merecía una segunda oportunidad en la vida. Organizamos una boda grande. Roberto insistió. Quiero que todo el mundo sepa que eres mi esposa, me decía. Invitamos a 400 personas, mis amigos, mis compañeros de trabajo, su gente de negocios, familia lejana. Yo pagué mi vestido y algunas cosas, pero Roberto se encargó del salón, la comida, todo lo demás. Nunca me dijo cuánto costaba y yo no pregunté. La semana antes de la boda, Javier y Sofía apenas respondían mis mensajes. Yo les mandaba fotos de los preparativos, emocionada, y ellos contestaban con monosílabos. Ok, bien, ya vemos. El día de la boda llegó. Yo estaba nerviosa pero feliz. Mi vestido color marfil me quedaba perfecto. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante. Me sentía hermosa. Roberto me esperaba en el altar con esa sonrisa tranquila que tanto me gustaba, vestido con un traje negro sencillo, pero impecable. La ceremonia fue perfecta. Lloramos los dos al intercambiar los votos. Cuando nos declararon marido y mujer, sentí que comenzaba una nueva vida. Y entonces llegamos a la recepción, donde 400 invitados nos esperaban con copas en alto. Todo era elegante pero sin exageraciones. Mesas bien decoradas, flores blancas, música en vivo. Roberto había contratado una banda que tocaba boleros y música romántica.
Bailamos nuestro primer baile como esposos mientras todos aplaudían. Yo buscaba a Javier con la mirada, queriendo compartir ese momento con él. Finalmente lo vi en una mesa del fondo con Sofía y toda la familia de ella. Sus padres, sus hermanos, sus tíos. Estaban sentados ahí, con caras de aburrimiento, sin aplaudir, sin sonreír. Debía haberlo visto venir. Debía haber notado las señales. Pero yo seguía siendo esa madre ingenua que cree que el amor de un hijo es incondicional. Qué equivocada estaba. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora. Roberto y yo paseábamos entre las mesas, saludando a los invitados, recibiendo felicitaciones. Yo me sentía en una nube. Cada tanto volteaba hacia la mesa donde estaba Javier, esperando verlo sonreír, esperando que se acercara a felicitarme como lo haría cualquier hijo en la boda de su madre. Pero él seguía ahí, sentado, con esa expresión seria que no le conocía. Sofía hablaba animadamente con su familia, riéndose fuerte, demasiado fuerte, como si quisiera llamar la atención. En un momento nuestras miradas se cruzaron y ella me miró con algo que solo puedo describir como desprecio. Intenté acercarme a su mesa varias veces, pero siempre había alguien que me detenía para darme un abrazo o tomarse una foto. Roberto, siempre atento, notó mi incomodidad. Me apretó la mano suavemente y me susurró al oído: «Tranquila, amor, disfruta tu noche. Lo demás no importa». Pero sí importaba. Era mi hijo. ¿Cómo no iba a importar? Después del vals y los brindis, llegó el momento de los discursos. Varios amigos míos tomaron el micrófono para decir palabras hermosas sobre el amor en la madurez, sobre las segundas oportunidades. Yo lloraba de felicidad con cada palabra. Roberto me secaba las lágrimas con su pañuelo y me besaba la frente. Entonces el maestro de ceremonias anunció: «Y ahora, unas palabras del hijo de la novia, Javier Mendoza». Mi corazón dio un salto. Mi hijo iba a hablar. Finalmente iba a demostrarme que, a pesar de su actitud distante, seguía siendo mi niño, el que me apoyaba en los momentos importantes. Javier se puso de pie despacio, sin prisa. Caminó hacia el frente con las manos en los bolsillos. No traía ninguna copa en la mano, ninguna sonrisa en el rostro. Cuando tomó el micrófono, el salón quedó en silencio. «Bueno», comenzó, y su voz sonó extraña, casi burlona. «Supongo que debería decir algo bonito sobre esta unión». Hizo una pausa larga, demasiado larga. Yo sentí que algo no estaba bien. Roberto se tensó junto a mí. «Mi mamá siempre ha sido muy ingenua», continuó Javier. «Toda su vida ha tomado decisiones sin pensar mucho. Y bueno, aquí estamos otra vez, viéndola cometer otro error». El salón se quedó helado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Busqué sus ojos, esperando ver algún rastro de broma, pero no había nada más que frialdad. «Quiero decir», siguió, y ahora su tono era completamente sarcástico. «Casarse con un señor que apenas conoce, hacer esta fiesta enorme cuando podría estar ahorrando para su vejez, es muy típico de ella». Algunas personas comenzaron a murmurar incómodas. Yo sentía que me faltaba el aire. Roberto puso su mano sobre la mía, fuerte, como anclándome. «Pero bueno», dijo Javier levantando una copa imaginaria, «espero que por lo menos este matrimonio dure más que sus otros proyectos fallidos. ¡Salud!». Se bajó del escenario sin mirarme. El silencio era ensordecedor. Yo estaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo, mi propio hijo, me había humillado delante de 400 invitados el día de mi boda. Pero no había terminado. Sofía se puso de pie en su mesa, con una copa de vino en la mano. No necesitaba micrófono. Su voz era lo suficientemente fuerte. «Ay, suegra, no se ofenda por lo que dijo Javier. Él solo está preocupado por usted. Todos lo estamos». Hizo una pausa dramática, mirando a su familia, que asintió con complicidad. «Es que la verdad,
Todos aquí estamos pensando lo mismo. Usted casándose con... Bueno, con este señor. Señaló a Roberto con un gesto despectivo de la mano. Un señor que nadie conoce, que se la pasa en su casa con ropa vieja, que maneja un carro del año. No la culpamos por estar desesperada pese a su edad, pero tampoco vamos a fingir que esto es una gran idea. Risas, risas de su familia, sus hermanos, sus padres, sus tíos, todos riéndose como si Sofía hubiera dicho el chiste del año. De hecho, continuó ella, ahora caminando entre las mesas con toda la confianza del mundo, le dijimos a Javier que tratara de convencerla de no hacer esto, pero usted es bien terca, siempre ha sido así, por eso se mete en problemas. Yo quería gritar, quería defenderme, pero las palabras no salían de mi boca. Estaba en shock. El salón completo nos miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, esperando ver qué pasaba. ¿Saben qué es lo peor?, dijo Sofía, y ahora su voz era pura maldad. Que nosotros fuimos los que le pagamos este vestido bonito que trae, porque ella no tenía suficiente dinero. Le dijimos que era un regalo, pero la verdad es que nos dio pena que se casara con un vestido barato, ¿verdad, Javier? Mi hijo asintió desde su mesa, con los brazos cruzados. Era mentira. Yo había pagado mi vestido con mi propio dinero. Pero ella lo dijo con tanta seguridad que algunas personas empezaron a susurrar mirándome con lástima. Y ahora mírenla. Sofía hizo un gesto teatral con las manos. Casándose con un señor que probablemente solo quiere su casa y lo poquito que le queda. Pero bueno, cuando se dé cuenta de su error, ahí vamos a estar nosotros para recoger los pedazos como siempre. Se sentó entre carcajadas de su familia. La mesa completa estaba destornillándose de risa, como si acabaran de ver la mejor comedia del mundo. Yo temblaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Miré a Javier, buscando en sus ojos algún rastro del niño que crié, del joven que lloró en mis brazos cuando murió su padre. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre frío que me miraba sin una pizca de arrepentimiento. Intenté pararme, pero mis piernas no respondían. Roberto seguía a mi lado, inmóvil, observando todo con una calma que no entendía. ¿Por qué no me defendía? ¿Por qué no les gritaba? ¿Por qué no hacía algo? Entonces Sofía volvió a hablar, y esta vez fue directo al corazón. Ah, y otra cosa, suegra. Ya que estamos siendo honestos, ¿sabe por qué Javier casi no la visita? Porque su casa huele raro, su comida ya no sabe bien, y francamente, da un poco de pena verla ahí sola tratando de mantenerse relevante en nuestras vidas. Pero tranquila, seguimos viniendo de vez en cuando por lástima, para que no se sienta tan abandonada. Eso fue la gota que derramó el vaso. El dolor se convirtió en algo físico, como si me hubieran clavado un cuchillo. Miré alrededor del salón, buscando apoyo, buscando que alguien les dijera que pararan, que esto era cruel e innecesario. Algunos de mis amigos me miraban con horror, otros volteaban incómodos hacia otro lado. Nadie hacía nada. Nadie decía nada. Y entonces Javier se puso de pie otra vez y gritó, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Eso es un padrastro? Es un perdedor. Mamá, de verdad que tocaste fondo esta vez. La mesa de la familia de Sofía estalló en aplausos y risas. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el dolor de la humillación pública, era el reconocimiento terrible de que mi hijo, el ser humano al que más había amado en mi vida, me despreciaba. Roberto se inclinó hacia mí y me susurró algo al oído, pero yo no pude escucharlo sobre el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Las risas continuaban, los murmullos crecían. El día más feliz de mi vida se había convertido en mi peor pesadilla. Y justo cuando pensé que no podía ser peor, cuando estaba a punto de levantarme y salir corriendo de ahí, cuando sentía que me ahogaría en mi propia vergüenza, Roberto se puso de pie. Lentamente, con esa calma que yo no entendía, caminó hacia el frente del salón. No tomó el micrófono. No lo necesitaba.
Sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. «Ya pueden entrar», dijo simplemente. Las puertas dobles del salón se abrieron, y ahí fue cuando todo cambió. Entraron 12 hombres vestidos con trajes negros impecables. No eran meseros, no eran parte del personal del salón. Se movían con una precisión militar, con una autoridad que hizo que todos los invitados se quedaran callados inmediatamente. 2 de ellos se posicionaron en cada una de las salidas. Otros 4 caminaron directamente hacia la mesa donde estaban Javier, Sofía y toda su familia. Los últimos 2 se quedaron parados detrás de Roberto con las manos cruzadas al frente como guardaespaldas. El silencio era absoluto. Ya nadie se reía. Roberto seguía de pie, con su teléfono en la mano, completamente tranquilo. Entonces habló, y su voz era diferente. Ya no era el tono suave y amable que yo conocía. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en este día tan especial, dijo, mirando alrededor del salón. Especialmente quiero agradecer a mi esposa Elena, quien ha sido paciente conmigo estos meses mientras yo decidía cómo manejar ciertas situaciones familiares. Me miró con ternura, pero había algo más en sus ojos ahora, algo que nunca había visto antes. Verán, continuó, caminando lentamente hacia el centro del salón. Cuando conocí a Elena hace 1 año y medio, me enamoré de su bondad, de su generosidad, de su corazón puro. También me di cuenta de algo más, que la estaban usando, que su propio hijo y su nuera la veían como un banco personal, como alguien de quien podían tomar y tomar sin dar nada a cambio. Javier se puso pálido. Sofía dejó de sonreír. Al principio pensé que tal vez yo estaba malinterpretando las cosas. Tal vez era mi perspectiva de alguien sin hijos. Así que decidí investigar un poco. Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Y lo que descubrí fue revelador. Uno de sus hombres le entregó una carpeta. Roberto la abrió con calma. Javier Mendoza García, 37 años. Dueño de una empresa de importaciones que, según los registros oficiales, está en números rojos desde hace 2 años. Debe al banco 450,000 pesos. Tiene 3 tarjetas de crédito al límite. Su casa está hipotecada al 110% de su valor. El color desapareció completamente del rostro de mi hijo. Sofía intentó pararse, pero uno de los hombres de traje negro se acercó a su silla, no amenazante, solo. Presente. Sofía Ramírez de Mendoza, continuó Roberto. 35 años, no trabaja. Gasta un promedio de 80,000 pesos mensuales en ropa, restaurantes y tratamientos de belleza. Todo con dinero que su esposo no tiene. Todo con créditos que no pueden pagar. Ahora fue Sofía quien se puso blanca como papel. Pero lo más interesante, dijo Roberto cerrando la carpeta, es descubrir que en los últimos 3 años, este matrimonio ha recibido de Elena un total de 520,000 pesos. Préstamos que nunca pagaron. Regalos que exigieron. Gastos que Elena cubrió mientras ellos fingían tener una vida que no podían sostener. Yo estaba en shock. No sabía que Roberto sabía todo eso. Nunca le había contado los detalles exactos de cuánto dinero le había dado a Javier. ¿Y saben qué más descubrí? Roberto caminó hacia la mesa de Javier, que planeaban pedirle a Elena que vendiera su casa después de nuestra boda, que tenían toda una estrategia preparada para convencerla de que viviera en un departamento pequeño y les diera el dinero de la venta para salvar el negocio familiar. Javier se puso de pie de golpe. Eso es mentira, usted no tiene ningún derecho. ¿Ningún derecho? Roberto lo interrumpió. Su voz seguía calmada, pero había acero en ella. Soy el esposo de tu madre. Tengo todo el derecho de protegerla de las personas que la están explotando, incluso si esas personas son su propia familia. Se volteó hacia todos los invitados. Ahora sobre mí. Veo que mi querida nuera y mi hijastro han expresado su preocupación sobre quién soy. Les pareció un perdedor, ¿verdad?
Un señor con ropa vieja y carro del año. Déjenme aclararles algo. Roberto hizo una señal y otro de sus hombres le entregó un iPad. Lo encendió y lo conectó al proyector del salón. En la pared apareció la imagen de un edificio corporativo enorme con un letrero. Grupo Castellanos, Inversiones Internacionales. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Castellanos, el apellido de Roberto. Mi nombre completo es Roberto Castellanos Fuentes. Soy el fundador y director general de Grupo Castellanos, una firma de inversiones con presencia en 18 países. Nuestro valor de activos supera los 2.000 millones de dólares. El salón completo quedó en silencio absoluto. Yo no podía respirar. 2.000 millones. Mi Roberto callado y sencillo. Durante 40 años construí este imperio, continuó Roberto, y las imágenes en el proyector cambiaban mostrando edificios, empresas, proyectos. Cuando mi primera esposa murió, decidí retirarme de la vista pública. Dejé las operaciones diarias en manos de mi equipo y me dediqué a vivir con sencillez, a encontrarle sentido a la vida más allá del dinero. Me miró con tanto amor que sentí que volvía a llorar, pero ahora por razones completamente diferentes. Conocí a Elena en una clase de pintura. Ella no tenía idea de quién era yo. Me trató como a cualquier persona normal. Se enamoró de mí, no de mi cuenta bancaria, no de lo que podía darle, solo de mí. Tomó mi mano y me ayudó a ponerme de pie. Yo temblaba. Pero ustedes dos, dijo mirando directamente a Javier y Sofía, la trataron como basura, la humillaron, la explotaron. Y hoy, el día de nuestra boda, decidieron hacerlo públicamente. Pensaron que podían burlarse de mí, de nosotros, sin consecuencias. Roberto sacó otro documento de la carpeta. Este salón donde estamos no es rentado. Lo compré hace 3 meses. Vale 12 millones de pesos. Los 400 invitados que están aquí están disfrutando de una cena que costó 2 millones de pesos. El anillo que le di a Elena tiene un diamante de 4 quilates que vale más que tu casa, Javier. Mi hijo parecía a punto de vomitar. Sofía tenía la boca abierta, muda por primera vez en su vida. La banda que está tocando es de Las Vegas. Las flores fueron traídas de Ecuador. El vino que han estado tomando cuesta $3.000 la botella. Y todo eso no significa nada para mí. Lo que significa algo es que la mujer que amo sea feliz. Roberto se volteó hacia sus hombres. Ahora, quiero que todos los que vinieron con Javier y Sofía, todos los que se rieron de mi esposa, todos los que pensaron que era gracioso humillarla el día de su boda, se retiren inmediatamente. Este evento es solo para personas que realmente nos aprecian. Los 12 hombres de traje negro se movieron al unísono. No tocaron a nadie, no fueron agresivos, pero su sola presencia era suficiente. La familia completa de Sofía comenzó a pararse, asustados, confundidos. Los padres de ella intentaron decir algo, pero uno de los guardias señaló la puerta con firmeza. Sofía intentó una última jugada. Suegra, por favor, esto es un malentendido. Nosotros solo estábamos bromeando, ya sabe cómo es el humor familiar. Roberto la interrumpió. El nombre es señora Castellanos. Y no estaban bromeando, estaban siendo crueles. Hay una diferencia. Javier finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, soy tu hijo. No puedes dejar que haga esto. Por primera vez en toda la noche encontré mi voz. Miré a mi hijo, a ese hombre que ya no reconocía, y dije algo que nunca pensé que diría. Tienes razón, Javier. Eres mi hijo, y por eso esto me duele más de lo que puedes imaginar. Pero hoy aprendí algo importante. El amor no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el respeto. Y tú perdiste mi respeto hace mucho tiempo, solo que yo estaba demasiado ciega para verlo. Las lágrimas corrían por mi cara, pero ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de liberación. Gasté años tratando de comprar tu amor con dinero que no tenía.
Sacrifiqué mi bienestar para que tú estuvieras cómodo. Y nunca, ni una sola vez, me dijiste gracias de verdad. Nunca te preguntaste si yo estaba bien, si necesitaba algo, si era feliz. Javier intentó acercarse, pero Roberto se interpuso. Y hoy continué, mi voz cada vez más firme. El día más importante de mi nueva vida, decidiste destruirme públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba feliz? ¿Porque encontré a alguien que me valora? Mamá, yo solo estaba preocupado porque... ¡Mentira! Grité y mi voz resonó en todo el salón. Estabas preocupado porque sabías que ya no podrías seguir usándome, que ahora tendría a alguien que me protegiera de ti. Por eso trajiste a toda la familia de Sofía, para humillarme delante de todos, para hacerme sentir pequeña y que volviera a ser la mamá sumisa de siempre. El silencio era ensordecedor. Pero ya no soy esa mujer, dije finalmente. Ya no soy tu banco personal. Ya no soy alguien a quien puedas manipular. Soy la esposa de Roberto Castellanos. Y si eso te molesta, ahí está la puerta. Roberto apretó mi mano. Los guardias dieron un paso adelante. Javier me miró con una mezcla de shock, rabia y algo que podría, Betty, haber sido miedo. Sofía lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración de alguien que acaba de perder su fuente de ingresos. Retírense, dijo Roberto con autoridad final. Y por favor, no intenten contactar a Elena a menos que sea para una disculpa sincera, que no espero que llegue. Los 12 hombres comenzaron a escoltar a Javier, Sofía y toda su familia hacia las salidas. Algunos intentaron protestar, pero la presencia de los guardias era suficiente disuasión. En menos de 5 minutos, habían desaparecido del salón. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Los 350 invitados que quedaban estallaron en aplausos. Aplausos ensordecedores. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, incluso personas que apenas conocía, todos de pie, aplaudiendo. Me volteé hacia Roberto con 1000 preguntas en los ojos. Él me sonrió con esa sonrisa tierna que conocía tan bien. ¿Por qué no me dijiste?, le pregunté. Porque necesitaba que te enamoraras de mí, no de mi dinero. Y necesitaba ver quién eras realmente cuando no tenías nada que ganar. Resultó que eres exactamente la mujer que pensé que eras. Genuina, amorosa, real. Pero todo este tiempo estuve observando, viendo cómo te trataban, reuniendo información, esperando el momento correcto para protegerte. Me secó las lágrimas con su pulgar. Lo siento si esto fue doloroso, pero necesitabas ver quiénes eran realmente. Y ellos necesitaban aprender que no pueden tratar así a mi esposa. Lo abracé con todas mis fuerzas mientras el salón seguía aplaudiendo. En ese momento entendí algo fundamental. Había perdido a mi hijo, sí, pero había ganado mucho más. Había ganado mi dignidad, mi autorrespeto y un compañero que me valoraba de verdad. La banda comenzó a tocar otra vez. Roberto me ofreció su mano. ¿Bailamos, señora Castellanos? Sonreí a través de las lágrimas. Bailemos, señor Castellanos. Después de que Javier y Sofía se fueron, la fiesta continuó con una energía completamente diferente. Ya no había tensión en el aire. Los invitados que quedaron eran verdaderos amigos, personas que genuinamente se alegraban por nosotros. Bailamos, reímos, brindamos, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de pasar. Cuando finalmente regresamos a casa esa noche, a la casa de Roberto que yo veía por primera vez, no podía creer lo que mis ojos veían. No era una mansión ostentosa, pero era enorme, elegante, con jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada, ventanales que daban a la ciudad iluminada. Bienvenida a casa, me dijo Roberto mientras me cargaba para cruzar el umbral cumpliendo con la tradición. Esa noche, acostada junto a él en una cama que era más grande que mi antigua sala, le hice la pregunta que había estado quemándome por dentro. ¿Desde cuándo sabías todo sobre Javier y Sofía? Roberto suspiró. Desde el 3er mes de conocernos.
Te escuché hablar por teléfono con tu hijo un día. Escuché cómo te pedía dinero, cómo tú le decías que sí sin pensarlo, cómo él ni siquiera te dio las gracias antes de colgar. Algo no me cuadró. Se dio vuelta para mirarme a los ojos. Contraté a un investigador privado. Sé que suena terrible, invasivo incluso, pero necesitaba saber si mi sospecha era correcta, y lo era. Javier y Sofía te estaban sangrando económicamente. Tenían planes de pedirte más, mucho más. ¿Cómo así?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Encontramos correos electrónicos entre ellos. Sofía le escribió a Javier hace 6 meses, cuando tú y yo comenzamos a salir seriamente. Tenemos que asegurarnos de que tu mamá no cambie su testamento. Necesitamos convencerla de que venda la casa antes de que ese viejo se aproveche de ella. Querían tu casa, Elena. Y luego planeaban convencerte de que vivieras con ellos, pero en un cuarto pequeño, como su empleada. Sentí náuseas. Mi propio hijo, mi propia sangre. Hay más, continuó Roberto, y su voz era suave pero firme. El negocio de Javier no solo está en números rojos, está involucrado en importaciones ilegales. Nada grave, productos sin registro sanitario, cosas así. Pero suficiente para meterlo en problemas legales si alguien investigara. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque necesitabas descubrirlo por ti misma. Si yo hubiera llegado y te hubiera dicho, tu hijo te está usando, ¿me habrías creído? Tenía razón, no le habría creído. Habría pensado que estaba tratando de alejarme de mi familia, de manipularme. Entonces dejé que las cosas fluyeran naturalmente, explicó Roberto. Observé, documenté, esperé, y sabía que eventualmente ellos mismos mostrarían su verdadera cara. Solo no esperaba que lo hicieran tan dramáticamente en nuestra boda. Me abrazó fuerte. Cuando recibí la confirmación de que Javier y Sofía habían aceptado venir a la boda, pero que también habían invitado a toda la familia de ella sin consultarnos, supe que algo planeaban. Así que preparé mi propio plan. Los guardias, la información lista, todo. Estaba listo para protegerte de cualquier cosa que intentaran. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de procesar todo. Los años que había perdido tratando de ganar el amor de un hijo que solo me veía como una fuente de dinero. Las señales que había ignorado, las veces que mis amigas me habían advertido y yo las había defendido diciendo, es mi hijo, él me ama a su manera. Qué ciega había sido. Los días siguientes fueron extraños. Roberto tenía que viajar a Ciudad de México por trabajo. Estaría fuera una semana. Yo me quedé en su casa, nuestra casa ahora, familiarizándome con mi nueva vida. El personal de servicio era amable pero discreto. La cocinera, la señora Marta, me preparaba comidas deliciosas. El jardinero, don Tomás, me enseñaba los nombres de todas las flores, pero yo no podía relajarme del todo. Seguía esperando la llamada de Javier, la disculpa que sabía que nunca llegaría. El tercer día después de la boda mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. ¿Señora Castellanos? Era una voz de mujer, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Lucía Herrera. Soy abogada del despacho que representa a su esposo. El señor Castellanos me pidió que me pusiera en contacto con usted para discutir algunos asuntos legales relacionados con su patrimonio anterior y el nuevo régimen matrimonial. Resultó que Roberto había contratado a los mejores abogados del país para proteger mis intereses. En esa reunión me enteré de cosas que nunca había imaginado. Señora Castellanos, su casa anterior, la que heredó de su difunto esposo, está a su nombre exclusivamente, ¿correcto? Sí, respondí. Bien. Hemos detectado que en los últimos meses hubo varios intentos de acceso a sus documentos de propiedad. Alguien solicitó copias certificadas en el registro público 3 veces, usando información falsa, haciéndose pasar por usted. Mi sangre se heló. ¿Quién? La abogada deslizó una foto sobre la mesa. Era Sofía, saliendo de las oficinas del registro con una carpeta en la mano. Estaba preparando el terreno para un posible fraude. Si lo hubieran logrado,
habrían podido vender su casa sin su consentimiento. Ya hemos presentado las denuncias correspondientes. Me quedé sin palabras. No solo me querían sacar dinero, querían robarme mi casa, el último pedazo de mi vida con Ricardo. Esa noche, cuando Roberto llamó desde Ciudad de México, le conté todo. Lo sé, amor. Por eso contraté a Lucía. Ella es la mejor. No te preocupes. Están vigilando cada movimiento que hagan Javier y Sofía. Si intentan algo, lo sabremos inmediatamente. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Porque te amo. Y porque nadie, absolutamente nadie, va a lastimar a mi esposa. Ni siquiera su propio hijo. Durante esa semana que Roberto estuvo fuera, comencé a entender realmente quién era mi esposo. No solo un hombre rico, era un estratega, alguien que pensaba 3 pasos adelante, que protegía a los suyos con una ferocidad silenciosa pero efectiva. También empecé a ver mensajes en mi teléfono. No de Javier directamente, sino de números desconocidos. Sra Elena, soy la prima de Sofía. Quería decirle que todo fue un malentendido. Javier está muy arrepentido. Elena, habla la mamá de Sofía. Por favor, no sea rencorosa. Las familias deben perdonar. Suegra, soy yo, Sofía. Mi teléfono se descompuso. Por favor, conteste. Necesitamos hablar. No respondí ninguno. Roberto me había aconsejado que no lo hiciera. Están desesperados. Ahora saben que perdieron acceso a ti y a tu dinero. Van a intentar manipularte emocionalmente. No les des esa satisfacción. El 5.º día llegó un paquete a la casa. Era de Javier. Adentro había una carta escrita a mano. Mamá, sé que cometí un error. Las cosas se salieron de control en la boda. Sofía y yo hemos estado bajo mucho estrés por el negocio. No queríamos lastimarte, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Sigues siendo mi mamá. Te necesito. Leí la carta 3 veces. Busqué en cada palabra algún rastro de arrepentimiento genuino. No lo encontré. Era manipulación pura. No decía, lo siento por humillarte. Decía, cometí un error, como si hubiera sido un accidente, no una decisión consciente de destruirme públicamente. La rompí y la tiré a la basura. Cuando Roberto regresó, me encontró en el jardín tomando té, viendo el atardecer. Se sentó junto a mí y me tomó la mano. ¿Cómo estás? Mejor, le dije, y era verdad. Cada día que pasa me siento más fuerte, más clara. Me alegro, porque hay algo que necesito preguntarte. Se veía serio. Mi corazón se aceleró. Javier y Sofía van a seguir intentando contactarte. Van a enviar intermediarios, van a tratar de hacerte sentir culpable. Van a decir que estás siendo cruel y rencorosa. ¿Estás preparada para mantenerte firme? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Toda mi vida he sido débil con Javier. Cada vez que me lastimaba, yo encontraba excusas para él. Está estresado. Está pasando por un momento difícil. Es joven y comete errores. Pero Roberto tiene 37 años. Ya no es un niño. Y lo que me hizo en nuestra boda no fue un error. Fue crueldad calculada. Roberto asintió escuchando. Así que sí, continué. Estoy preparada para mantenerme firme. Porque finalmente entendí algo. El amor verdadero no te destruye, te construye. Y lo que Javier sentía por mí nunca fue amor. Era conveniencia. Mi esposo me besó la frente. Estoy orgulloso de ti. Esa noche Roberto me mostró algo más. Otro archivo del investigador privado. Fotos de Javier y Sofía en su casa, discutiendo. Aparentemente, después de la boda, habían comenzado a pelear constantemente. Sofía le reclamaba que por su estupidez habían perdido acceso a mi dinero. Javier le gritaba que ella había sido la que insistió en humillarme públicamente. Se están destrozando mutuamente, dije observando las fotos. Así pasa cuando una relación está construida sobre intereses, no sobre amor real. Cuando el interés desaparece, no queda nada. Durante las siguientes 2 semanas, los intentos de contacto se intensificaron. Javier apareció en mi casa anterior.
Obviamente yo ya no vivía ahí, pero él no lo sabía. Tocó la puerta durante horas. Los vecinos me avisaron. Sofía intentó contactar a mis amigas preguntando por mí. Mis amigas, que habían estado en la boda y habían visto todo, la mandaron al carajo, literalmente. Mi amiga Patricia le dijo: Sofía, después de lo que le hiciste a Elena, tienes mucho valor de buscarla. Déjala en paz. Los padres de Sofía intentaron una aproximación diferente. Le escribieron a Roberto directamente, pidiéndole que intercediera por el bienestar de la familia. Roberto les respondió con un mensaje corto y contundente: el bienestar de mi esposa es mi única prioridad. Si su hija y su yerno la hubieran valorado, no estaríamos en esta situación. No vuelvan a contactarnos. Yo observaba todo esto desde mi nueva vida, desde mi nueva casa, sintiendo como cada día se caía una capa más de la culpa que había cargado durante años. La culpa de nunca ser suficiente, de nunca dar suficiente, de nunca hacer suficiente por mi hijo. Ahora entendía que el problema nunca había sido que yo no diera suficiente. El problema era que Javier nunca tenía suficiente, y nunca lo tendría, porque su amor no era amor, era codicia. Una noche, 3 semanas después de la boda, Roberto me llamó a su estudio. Tengo noticias, dijo. El banco está por ejecutar la hipoteca de la casa de Javier. Tienen 30 días para pagar o perderán todo. Y el negocio está siendo auditado por la Profeco por las importaciones ilegales. Podrían enfrentar multas de millones de pesos. Me senté en silencio, procesando la información. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 37 años, sentía el impulso de ayudar, de rescatar a mi hijo una vez más. Pero había otra parte, nueva y más fuerte, que decía: no, él cavó su propio hoyo, que aprenda a salir de él. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Roberto suavemente. Lo miré a los ojos. Nada. No quiero hacer nada. Por primera vez en mi vida, voy a dejar que mi hijo enfrente las consecuencias de sus propias decisiones sin que yo lo rescate. Roberto sonrió. No era una sonrisa de satisfacción o crueldad. Era una sonrisa de respeto. Entonces no haremos nada, dijo simplemente. Y no hicimos nada. Observamos desde lejos cómo la vida que Javier y Sofía habían construido sobre mentiras y explotación comenzaba a desmoronarse. Y yo, por primera vez en décadas, no sentí la necesidad de arreglarlo. Me sentía libre. El día que todo explotó fue un martes normal. Había pasado un mes desde la boda. Yo estaba en el jardín con don Tomás, aprendiendo a podar los rosales, cuando escuché el timbre de la puerta principal sonar con insistencia. La señora Marta apareció con cara de preocupación. Señora Elena, hay una mujer en la puerta que dice ser su nuera. Está muy alterada. Los guardias de seguridad no la dejan pasar. Sentí que el estómago se me revolvía. Dile a los guardias que está bien, que la dejen entrar. Roberto estaba en su estudio trabajando. Cuando le avisé que Sofía había llegado, bajó inmediatamente y se paró junto a mí. No estás sola, me susurró. Recuerda eso. Sofía entró como un huracán. Ya no era la mujer arreglada y segura de sí misma que había visto en la boda. Traía el cabello despeinado, sin maquillaje, con ojeras profundas. Su ropa, que normalmente era de marca, se veía arrugada. «¡Suegra!», gritó en cuanto me vio. Por fin. He estado tratando de contactarla durante semanas. ¿Por qué no contesta mis llamadas? ¿Por qué sus amigas me insultan? ¿Por qué nos están haciendo esto? Me quedé callada, mirándola. Roberto se mantuvo a mi lado, una presencia sólida y protectora. «Necesitamos su ayuda», continuó Sofía, y ahora su voz sonaba desesperada. «El banco nos va a quitar la casa. El negocio de Javier está siendo investigado. Nos van a demandar. Y todo porque ustedes», señaló a Roberto con rabia, «ustedes nos están saboteando». ¿Saboteando? La voz de Roberto era fría como el hielo. Ustedes se sabotearon solos.
Las deudas que tienen son por su propia irresponsabilidad. La investigación sobre el negocio es porque Javier decidió importar productos ilegales para maximizar ganancias. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¡Mentira! Sofía estaba al borde de la histeria. Usted movió sus influencias. Usted hizo que el banco nos presionara. Usted le dijo a la Profeco que investigaran. Todo esto es venganza por lo que pasó en la boda. Roberto sacó su teléfono y le mostró algo. Estas son las fechas de sus deudas. Comenzaron hace 3 años. Esta es la fecha de la primera queja contra el negocio de Javier, hace 1 año y medio. Yo conocí a Elena hace 1 año y 3 meses. Los números no mienten, Sofía. Ustedes ya estaban hundiéndose mucho antes de que yo apareciera. Yo solo. Decidí no rescatarlos. Sofía se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Suegra, por favor. Sé que la lastimamos en la boda. Lo sé. Pero usted es la mamá de Javier. No puede dejarnos así. Necesitamos 500,000 pesos. Con eso podemos salvar la casa y pagar parte de las deudas. 500,000 pesos. Dijo esa cantidad como si fuera algo pequeño, como si yo tuviera eso guardado debajo del colchón. No. Dije simplemente. Sofía parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Dije que no. No voy a darles dinero. Pero somos familia. Javier es su hijo. ¿Cómo puede ser tan fría? ¿Cómo puede dejarnos perder todo? Sentí algo dentro de mí endurecerse. ¿Fría? ¿Yo soy fría? Sofía, yo les di más de 500,000 pesos en los últimos 3 años. Dinero que nunca me devolvieron. Dinero que era para mi retiro. Y nunca, ni una sola vez, me dijeron gracias. Nunca se preguntaron si yo estaba bien, si necesitaba algo. Pero usted es la mamá. Y ustedes son adultos. Mi voz se elevó por primera vez. Adultos de 30 y tantos años que deberían ser capaces de mantenerse solos. Yo no tengo la obligación de financiar su estilo de vida. Es que usted no entiende. Sofía comenzó a llorar. Si perdemos la casa, no tendremos a dónde ir. Javier está destruido, está tomando, está deprimido, se está cayendo a pedazos. ¿Y tú crees que eso me duele? Dije. Y mi voz era más firme de lo que nunca le había sido. ¿Crees que vas a manipularme emocionalmente diciéndome que mi hijo está sufriendo? Pero ¿sabes qué? Yo también estuve destruida. Yo también caí a pedazos cuando mi esposo murió. Y Javier apenas vino a verme. No le importó mi dolor entonces. ¿Por qué debería importarme el suyo ahora? Sofía abrió la boca, pero no salieron palabras. Además, continué, sintiendo cada palabra como una liberación. Ustedes no vinieron a disculparse. Vinieron a pedir dinero. Ni siquiera intentaron fingir arrepentimiento. Solo querían mi cartera, como siempre. Eso no es justo. No es justo, Roberto intervino. Déjame mostrarte lo que no es justo. Hizo una señal y uno de sus asistentes entró con una laptop. Roberto la abrió y giró la pantalla hacia Sofía. Estos son correos electrónicos entre tú y Javier. Los conseguimos legalmente a través de la investigación. Léelos en voz alta. Sofía palideció al ver la pantalla. No, no puedo. Yo lo haré entonces, dijo Roberto, y comenzó a leer. De Sofía para Javier, hace 8 meses. Tu mamá es una vieja tonta. Le sacamos otros 50,000 para la remodelación y ni siquiera cuestionó nada. Es como robarle dulces a un bebé. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esas palabras, ese desprecio. Roberto continuó. De Javier para Sofía. Ya sé, es patética. Pero mientras siga dándonos dinero tenemos que seguirle el juego. Cuando se muera, la casa es nuestra de todas formas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza, eran de rabia, de indignación, de confirmación de que había tomado la decisión correcta. Y este es mi favorito, dijo Roberto con voz helada. De Sofía para su hermana. Hace 6 meses. La vieja bruja se va a casar. Tenemos que arruinar esa boda para que el tipo la deje y ella vuelva a depender de nosotros. Es nuestra mejor estrategia. Sofía comenzó a sollozar. No, eso fue. Yo estaba enojada.
Ustedes planearon humillar a Elena en su propia boda, dijo Roberto, y su voz era puro acero. No fue un arrebato, no fue el estrés, fue calculado, deliberado, diseñado para destruir su autoestima y mantenerla bajo su control. Se puso de pie y caminó hacia Sofía. Pero lo que no esperaban era que ella estuviera casada con alguien que tiene los recursos para exponer exactamente quiénes son, que tiene la capacidad de protegerla de ustedes y que tiene la voluntad de asegurarse de que paguen por cada lágrima que le hicieron derramar. Sofía cayó de rodillas. Por favor, haré lo que sea, me disculparé 1000 veces. Admito que fue horrible, pero por favor, necesitamos ayuda. Tenemos un bebé en camino. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Roberto pareció sorprendido. ¿Están esperando un hijo?, pregunté. Sofía asintió desesperadamente. De 3 meses. Por eso necesitamos estabilidad. Por eso necesitamos la casa. No podemos criar a un bebé sin un hogar. Por un momento, solo un momento, sentí el viejo instinto de madre alzarse. Un bebé. Mi nieto o nieta. Un inocente en todo esto. Pero entonces recordé. Recordé los correos. Recordé la humillación. Recordé todas las veces que había puesto a Javier primero y él me había escupido en la cara. Ese bebé, dije lentamente, es exactamente la razón por la que no voy a rescatarlos. Sofía me miró confundida. Si los rescato ahora, van a criar a ese niño con los mismos valores que ustedes tienen. Van a enseñarle que está bien usar a la gente, que la familia solo importa cuando te conviene, que el amor es transaccional. Me puse de pie y la miré desde arriba, pero si los dejo enfrentar las consecuencias de sus acciones, tal vez, solo tal vez, aprendan algo. Tal vez se den cuenta de que las decisiones tienen peso. Y tal vez ese niño crezca viendo que sus padres tuvieron que trabajar duro, que tuvieron que ser responsables, que no pudieron manipular y explotar su camino en la vida. Suegra, por favor, Irene, no soy tu suegra, dije firmemente. Ya no. Esa relación terminó el día que me humillaste en mi boda. Ahora soy solo Elena Castellanos. Y Elena Castellanos no tiene hijos que la usen como cajero automático. Roberto le hizo una señal a los guardias. Es hora de que se vaya, señorita Ramírez. ¡Esperen! Sofía gritó mientras los guardias se acercaban. Javier viene en camino. Él quiere hablar con usted. Tiene derecho. No tiene ningún derecho, dijo Roberto. Y si viene, no lo dejaremos entrar. Esta propiedad es privada y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Sofía fue escoltada hacia la salida, gritando amenazas y súplicas en partes iguales. Van a arrepentirse. La familia es sagrada. Dios las va a castigar por abandonar a su hijo. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, me derrumbé en el sofá. Roberto se sentó junto a mí y me abrazó. Lo hiciste muy bien, me susurró. ¿Por qué no me siento bien entonces? Porque sigues siendo una buena persona. Porque el dolor no desaparece solo porque hayas hecho lo correcto, pero con el tiempo te sentirás mejor, te lo prometo. 30 minutos después, Javier llegó. Los guardias no lo dejaron pasar de la puerta principal. Podía escucharlo gritar desde el jardín. Mamá, sé que estás ahí. Sal y habla conmigo. Soy tu hijo. Roberto me miró. ¿Quieres que lo saque? No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Quiero hablar con él, pero aquí, con los guardias presentes, no va a entrar a mi casa. Salimos al portón. Javier estaba del otro lado, con la misma apariencia demacrada que Sofía. Cuando me vio, su expresión cambió de rabia a súplica. Mamá, gracias a Dios, necesito hablar contigo a solas. No hay nada a solas, dije. Lo que tengas que decir, dilo aquí y ahora. Mamá, por favor, estoy desesperado. El banco nos quita la casa en 2 semanas. Mi negocio está siendo destruido. Y todo porque este tipo, señaló a Roberto con desprecio, está usando su poder para hundirnos. Tu negocio está siendo investigado porque violaste la ley, le respondí. Tus deudas son porque gastaste dinero que no tenías. Y tu casa se pierde porque no pagaste la hipoteca. Nada de eso tiene que ver con Roberto. Pero tú puedes ayudarme.
Eres mi mamá, es tu obligación. Mi obligación, repetí lentamente, era criarte, alimentarte, educarte, darte amor. Todo eso lo hice, más que lo hice. Te di cada centavo que tenía. Sacrifiqué mi futuro por el tuyo, y tú lo tiraste todo en mi cara. Fue un error, mamá. Lo que pasó en la boda fue un error terrible. No fue un error, Javier. Fue una decisión consciente. Leo esos correos que mandaste, donde me llamaste patética, donde dijiste que esperabas que me muriera para quedarte con mi casa. Eso también fue un error. Javier palideció. ¿Cómo? Tu nuevo padrastro es un hombre muy poderoso y muy protector. No hay secretos que puedas guardar de nosotros. Mamá, yo no quise decir esas cosas. Estaba presionado, estresado. ¡Basta!, grité, y fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo. Basta de excusas, basta de justificaciones, basta de hacerte la víctima. Eres un hombre adulto, Javier, 37 años, y es hora de que actúes como tal. Entonces dame el dinero y te prometo que... No, no hay dinero, no hay rescate, no hay más oportunidades. Agotaste todas las oportunidades cuando decidiste humillarme el día más feliz de mi vida. Javier cambió de estrategia. Su rostro se contorsionó en rabia. ¿Sabes qué? Tienes razón, no te necesito, nunca te necesité. Fuiste una madre mediocre de todas formas. Papá era el bueno. Tú solo eras la que nos hacía sentir culpables todo el tiempo. Cada palabra era diseñada para herir, y dolían, pero ya no me destrozaban. Si eso es lo que necesitas creer para dormir por las noches, adelante, dije con calma. Pero yo sé la verdad. Yo estuve ahí cada día. Tu padre también, y él estaría destrozado si viera en qué te convertiste. No te atrevas a hablar por mi padre. Era mi esposo antes de ser tu padre. Lo conocí, lo amé, y viví con él por más tiempo del que tú estuviste vivo. Y sé exactamente qué pensaría de un hombre que explota a su madre y luego la culpa por sus propios fracasos. Javier golpeó el portón con rabia. Los guardias se tensaron, listos para actuar. Esto no se queda así, amenazó. Voy a hablar con toda la familia. Voy a decirles cómo me abandonaste, cómo elegiste a un extraño sobre tu propia sangre. Hazlos, dije. Cuéntales. Y yo les mostraré los correos, les mostraré los documentos, les mostraré exactamente quién inició esta guerra. Roberto dio un paso adelante. Javier Mendoza, esta es tu última advertencia. Aléjate de mi esposa. No la llames, no la busques, no mandes intermediarios. Si necesitan comunicarse, háganlo a través de abogados. Cualquier otro intento de contacto será considerado acoso y actuaremos en consecuencia. ¿Me estás amenazando? Te estoy estableciendo límites, algo que tu madre debió hacer hace años. Javier me miró una última vez, y en sus ojos vi algo que me rompió y me liberó al mismo tiempo. Odio. Mi hijo me odiaba. Y tal vez siempre lo había hecho, solo que ahora ya no podía ocultarlo detrás de falsas sonrisas y pedidos de dinero. Te vas a arrepentir de esto, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Lo vi alejarse, caminando con esa arrogancia que incluso en la derrota no podía soltar. Y supe, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Roberto me abrazó mientras las lágrimas finalmente salían. Lloré por el hijo que pensé que tenía. Lloré por la relación que nunca existió realmente. Lloré por todos los años perdidos tratando de ganar un amor que nunca estuvo disponible. Pero también sentí algo más: alivio, paz, libertad. Se acabó, susurré contra el pecho de Roberto. Sí, dijo él, besando mi cabeza. Se acabó. Y ahora comienza tu verdadera vida. Han pasado 6 meses desde ese día en el portón. 6 meses desde la última vez que vi a mi hijo. No voy a mentirles y decirles que fue fácil. Hubo noches en las que me despertaba llorando, preguntándome si había hecho lo correcto. Hubo momentos en los que escuchaba el llanto de un bebé en la calle
y pensaba en mi nieto o nieta que nacería pronto, y sentía una punzada en el pecho. Pero Roberto estuvo ahí cada momento, sosteniéndome, recordándome que el amor verdadero no destruye, construye, y poco a poco, día a día, comencé a sanar. Me enteré por una amiga que Javier y Sofía perdieron la casa. Se mudaron a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. El negocio cerró después de las multas. Javier consiguió trabajo como empleado en una empresa de logística. Un trabajo normal, con sueldo normal, sin los lujos a los que estaban acostumbrados. Sofía tuvo a su bebé hace 2 meses. Una niña. Mi amiga me mostró una foto que circuló en redes sociales. Es hermosa. Tiene los ojos de Javier cuando era pequeño. No voy a negar que me dolió ver esa foto y saber que probablemente nunca conoceré a esa niña. Pero también sé que Javier y Sofía necesitan aprender a ser padres sin depender de mí. Necesitan crecer. Y a veces, crecer duele. Mi vida ahora es completamente diferente. Roberto y yo viajamos. Hemos ido a Europa, a Asia, a lugares que nunca soñé conocer. Pero lo más importante no son los viajes o el dinero. Es la paz. Es despertar cada día sin sentir que tengo que demostrar mi valor, sin sentir que tengo que comprar el amor de alguien. Retomé la pintura. Ahora tengo mi propio estudio en la casa. Las paredes están llenas de mis cuadros. Roberto dice que soy talentosa, pero creo que solo es parcial porque me ama. Y está bien. Eso es lo que hace el amor verdadero. Mis amigas me visitan seguido. Ya no tengo que esconder mi felicidad por miedo a que Javier se sienta mal. Ya no tengo que sentirme culpable por vivir bien. ¿Extraño a mi hijo? Sí. Extraño al niño que fue, al pequeño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño se convirtió en un hombre que decidió que yo solo valía por lo que podía darle. Y ese hombre no es alguien que necesito en mi vida. Hace una semana recibí una carta. Era de Javier, escrita a mano. La abrí con manos temblorosas. Mamá, comenzaba. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que tenías razón. Perderlo todo me hizo ver lo que realmente importa. Mi hija se llama Elena, como tú. Tal vez algún día puedas conocerla. Tal vez algún día yo pueda ser el hijo que merecías. Pero entiendo si ese día nunca llega. Lloré al leer esa carta. La leí 20 veces y luego la guardé en un cajón. Tal vez algún día responda, tal vez algún día haya espacio para la reconciliación, pero ese día no es hoy. Hoy todavía estoy sanando. Hoy todavía estoy aprendiendo a poner límites. Hoy todavía estoy construyendo mi nueva vida. ¿Y saben qué? Está bien. Está bien tomar mi tiempo. Está bien proteger mi paz. Está bien elegirme a mí misma. Roberto dice que soy la mujer más fuerte que conoce. Yo no sé si eso es verdad. Solo sé que por primera vez en mi vida soy feliz. Verdaderamente feliz. Así que si estás escuchando esto y te sientes identificada, si tienes hijos adultos que te usan, si tu familia te hace sentir culpable por querer ser feliz, déjame decirte algo. No estás sola y mereces más. Mereces respeto. Mereces amor genuino, mereces paz. No es egoísmo cuidarte a ti misma. No es crueldad poner límites. No es abandono proteger tu corazón. Y si tienes que elegir entre ser feliz o ser usada, elige la felicidad. Siempre elige la felicidad. Antes de despedirme, quiero pedirles que si esta historia les tocó el corazón, dejen un like y se suscriban al canal. Compartan en los comentarios de dónde nos están escuchando y si alguna vez han vivido algo similar. Sus historias importan. Sus experiencias importan. Ustedes importan. Gracias por escucharme. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirse a ustedes mismas. Yo soy Elena Castellanos. Y esta es mi historia de cómo perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y no cambiaría nada.